No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Muy buenos días, Iglesia Nueva Esperanza, que el Señor te bendiga. Deseamos de todo corazón que tu vida esté yendo bastante bien, bendecida siempre en el ámbito ministerial, en el ámbito espiritual, como en todo lo demás. Si en algún momento de tu vida, debido a antes de la pandemia o por la pandemia, o incluso ahorita, hoy por hoy, hoy en día, si te sientes mal, te sientes triste, te sientes cansado, sientes que en algún momento de tu vida estás experimentando una montaña rusa emocional. Experimentaste, incluso no por quererlo declarar o confesar, pero en el futuro llegarás tú o yo a experimentar una montaña rusa espiritual, en nuestra fe, económicamente, en cualquier ámbito de nuestra vida. Este mensaje es para ti, es para mí, así que te invito a que te quedes. Por favor, presta atención y estoy seguro que el Señor te va a hablar a ti como me ha hablado a mí y me ha bendecido a mí. Así que quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 5. Voy a leer la versión NBI, Lucas capítulo 5 y vamos al versículo 1 al 8. Y dice así, la versión NBI. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y viene el ámbito al cual yo quiero llegar y sé que Dios te va a hablar a ti y a mí. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Oremos. Querido Padre, muchas gracias, oh Jehová. Eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Eres el que hace lo imposible, Señor, para nosotros los humanos, algo posible. Eres nuestro sanador, nuestro libertador. Eres muchas cosas, Señor, eres plenitud para nosotros, pero sobre todas las cosas, tú eres nuestro papá, Señor. Gracias por ese corazón tuyo hacia nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por querer seguir trabajando en nosotros, por nosotros y para nosotros, aunque todo gira alrededor tuyo. Todo siempre se trata de ti, por ti y para ti. Señor, te pido que mis hermanos puedan abrir sus oídos, puedan prestar atención, puedan entender y puedan atesorar tu palabra, Señor Jesús. Gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos a ti, Padre. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito, como diríamos, por ahí a criticar o a juzgar un poco la vida de un gran personaje de la Biblia, Pedro, como tú y como yo. De hecho, así quise titular este mensaje: Pedro, un hombre como tú y como yo. Ok, y estábamos viendo en el libro de Lucas 5 al 8
unos datos o unas cuestiones interesantes, y es que, queridos hermanos, nosotros en algún momento de nuestras vidas nos podemos sentir que estamos en altos y de repente estamos en bajos. Un día estamos haciendo lo que hizo el profeta Jeremías y al otro día nos podemos sentir encuevados. En algún momento de nuestras vidas podemos sentir que estamos conquistando, que estamos avanzando, que estamos viendo las promesas de Dios que se cumplen, o estamos nosotros logrando realizar esa labor que Dios nos pidió hacer, eso que Dios te dijo a ti que ibas a lograr, que ibas a hacer, que ibas a tener, que ibas a hacer. Pero en algún momento podemos también sentirnos cabizbajos, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos abatidos, podemos sentir que estamos solos, podemos sentir que no hay nadie por nosotros. Y en algún momento de nuestra vida espiritual podemos estar orando, ayunando, adorando al Señor, buscando, y de repente una u otra cosa que pasa en mi vida o en tu vida, incluso también el pecado, te aparta, te aleja y te sientes como Pedro, que después de estar en un momento muy alto y de sentirse, wow, Dios, la pesca milagrosa, wow, pedirle ayuda a otros pescadores a que vayan a apoyarte y ayudarte, porque es muy grande la pesca, es un milagro. Y de repente volteas a ver a Jesús y le dices, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y solo quiero hacer un pequeño paréntesis, te quiero recordar algo, no eres tú ni soy yo el que le decimos a Jesús que se aparte de nosotros. Si Él no quiere apartarse de ti y de mí, no lo va a hacer, ni por más que le pidamos, ni por más que huyamos, ni queramos hacer y deshacer y pataleemos. Un pequeño ejemplo de esto es Danilo Montero. Danilo Montero en un momento de su vida está buscando de Dios, está adorando, está sirviendo en Costa Rica. Y llega a un punto en el cual tiene un pleito, tiene problemas con su pastor y Danilo Montero, muy enojado, decide irse de su iglesia y empieza una serie de cuestiones en su vida y decide apartarse de Dios abiertamente. Él dice, no dice claramente qué cosas hacía, pero salía por las noches, no sabemos a dónde iba, pero hay una cosa que a mí me encanta de su testimonio y que él dice que un día iba caminando dispuesto a ir al pecado, dispuesto a ir a esos lugares que seguramente no era el corazón de Dios que él estuviera allí. Y en algún momento de su vida, Danilo Montero siente a Jesús estando allí, a Dios estando allí. Camino él al lugar de pecar y él en un tono molesto le dice a Dios, ya basta, déjame en paz, déjame ir a pecar en paz. Ya no quiero nada contigo, mira lo que me hizo el pastor, mira que esto y que lo otro. Y escucha Danilo Montero la voz de Dios suavemente que le dice, Danilo, no puedes hacer más o no puedes cometer más pecados, no puedes dejar de hacer más o menos para que yo te ame más o menos, porque mi amor por ti ya fue y mi amor por ti es. Y por más que quieras irte a restregar al pecado, yo no voy a dejar de amarte. Ojo, no estoy diciendo que tú y yo podemos ir a andar y estar pecando y una y otra vez metidos en pecado y en pecado y en pecado, porque igual Dios a ti te ama y a mí no. Claro que Él quiere que crezcamos, que avancemos, que mejoremos, pero es como la otra cara de la moneda, que si tú y yo pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que en algún momento de tu vida sientes altos, sientes bajos, ¿verdad? En algún momento hay una pesca, hay milagros, estás viendo la mano de Dios en tu vida y de repente dices, no, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Quiero que continuemos y vamos a ir ahora a Mateo 16:13. Mateo 16:13 al 19. Hay una confesión aquí de Pedro, ¿verdad? Dice Mateo 16:13 al 19. Voy a leer la versión Reina Valera, la clásica. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está hablando de sí mismo Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale como siempre a relucir Pedro. Hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado prédicas, seguramente aquí en Nueva Esperanza, algunos de ustedes han escuchado prédicas de otros pastores o de otros ministros, incluso de otros países,
Y muchos hemos escuchado mencionar que Pedro era un arrebatado, y seguramente era arrebatado. Por eso le puse el título, Pedro, un hombre como tú y como yo, porque tenemos que ser sinceros y realistas. En muchas ocasiones o momentos de nuestra vida hemos sido impulsivos o solemos darnos a la impulsividad. Solemos dar a flote, dar muy fuertemente nuestras emociones y no cuidar nuestra emocionalidad. Y resalta Simón Pedro y dice una afirmación, o hace una afirmación muy importante: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hacer una pequeña pausa aquí antes de seguir leyendo el 18. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Le está diciendo: Pedro, estás en sintonía con el Padre. Imagínate que Jesús diga eso de ti, de mí. Hey, Víctor, Pedro, Juan, Carlos, Mirna, Cristian, cualquiera de ustedes, cualquiera que esté viendo este video, que te diga Jesús: estás en sintonía, estás escuchando al Padre. Lo que estás pensando y lo que estás sintiendo no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. Imagínate cómo se sentía Pedro en ese momento. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo podría decir: estás escuchando Jessica, estás escuchando Víctor, estás escuchando Pedro, estás escuchando Josué, lo que Dios dice de mí. Disculpen, ¿verdad? Estoy en sintonía con el Padre, lo estoy escuchando. Estaba en un momento muy alto, se sentía feliz y contento. Pero no queda ahí el asunto. Jesús le dice todavía: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y todavía le dice algo más: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién no se siente alegre, feliz y contento? ¿Quién no se siente que el Señor, su Dios, está con usted cuando estamos escuchando este tipo de cosas? Cuando te dicen Gladys, cuando te dicen Juan Carlos, cuando te dicen hermana Neida, Samuel, cuando les dice el Señor que te va a levantar, dice el Señor que te va a prosperar, que Él va a llegar a tu casa y va a posar. ¿Quién no se siente alegre y feliz? ¿Quién no se siente que está enchufado con el Espíritu de Dios? Y encima de eso le está diciendo que le va a dar las llaves del reino, y lo que atares va a ser atado y lo que desates va a ser desatado. Pero continuemos con la lectura, porque seguramente vamos a ver otras cuestiones en las cuales a Pedro no le fue del todo bien. Así que por favor acompáñeme a un par de capítulos atrás. Estamos en Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Voy a leer en este momento, en este pasaje, la versión traducción lenguaje actual, TLA. Mateo 14, 22. Y dice así: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, nuevamente arrebatado, Pedro el impulsivo, si lo quiere ver así, la Biblia no registra que otro discípulo haya dicho algo. La Biblia no registra que Juan, que Jacobo, que Mateo, la Biblia no registra que ninguno le dijo a Dios: llama a que vaya a ti. De todo lo que hemos visto ahorita, siempre sale y sobresale Pedro, el que siempre está ahí muy chispudo, o que se las quiere dar de listo, o que quiere tal vez agradar a su maestro, quiere hacer buenas cosas, pero a veces nuestra impulsividad, y si bien no es el tema del cuidado de nuestras emociones o el tema de la impulsividad, nos afecta a todos en alguna área, o nos ha afectado en muchas áreas de nuestra vida. Entonces,
en el 28 dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven, punto, solamente, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, yo no sé si ustedes entienden la alusión que está tratando de dar aquí nuestro Señor Jesús, o el relato de la Biblia, pero cuando dice cuando sintió el viento, ¿cuántas cosas soplan en nuestra contra? ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos caminando en bendición, que estamos caminando en la vida cristiana, que todo va viento en popa, que todo está perfecto? Y llega un momento de tu vida y de mi vida en la cual empiezan las tinieblas a cubrirnos poco a poco. Empieza un problema, luego otro, luego otro, luego otro, o viene un solo problema muy fuerte y tú te sientes desmayar. Pues quiero decirte algo, un discípulo que caminaba y escuchaba y veía hacer milagros a Jesús todos los días, también sintió lo mismo que tú y sintió lo mismo que yo cuando hemos tenido miedo y cuando hemos tenido inseguridad. Entonces, de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, oh Jehová Dios Todopoderoso, mi Cristo, mi Rey, mi Redentor, Jehová Jireh. No, simplemente dijo, Señor, ayúdame, 2 palabras. Y quizá glu, 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 ya se estaba ahogando. Entonces dice, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro, y por eso yo quise compartir con ustedes esta versión en específico. La versión Reina Valera contemporánea o la versión Reina Valera clásica de 1960. La NBI no dice esto que a mí me encanta en la TLA. Le dice, y yo me imagino, quiero imaginarme el tono de Jesús sereno, calmado, tenue, y le dice, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Porque el Señor no está para criticarte y para condenarte. Hay una parte en la Biblia donde Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Ojo, pero no les dijo nunca hombres sin fe. Y la Biblia resalta que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, eso sería suficiente. Porque el que cree en el Señor, o el que se acerca, al Señor, es necesario que crea que Él es, que Él existe, que Él es real, y que te va a escuchar y que me va a escuchar. Entonces le dice, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Les voy a decir algo aquí interesante. La Biblia a veces menciona sobre estas historias y resalta a Pedro, no resalta a ningún otro discípulo. Y muchas veces se ha hablado que Pedro es un impulsivo, que Pedro es alguien que es muy dado a sus emociones y que siempre salta, quiere ser el primero. Pero les voy a decir algo. Pedro tiene el único discípulo que tiene el título, que se puede dar el gusto, el lujo, el privilegio de decir, de todos los 12, yo caminé sobre el agua, fue Pedro. Y así podemos seguir con toda la lista de cosas. El único que hizo ciertas declaraciones de fe fue Pedro y no los demás. No vamos a hacer de menos a los demás apóstoles. No estoy diciendo que Pedro es mejor, no estoy diciendo nada de eso, sino que simplemente Pedro es muy parecido a muchos de nosotros, o al revés, nosotros somos muy parecidos a cosas que hacía Pedro. Entonces, imagínense cómo se sintió Pedro cuando da el primer pasito sobre el mar, y luego el siguiente, y mira las olas y dice, wow, estoy caminando sobre el mar, sobre las olas, aleluya, gloria a Dios. Y de repente, ¡fum!, el viento abajo, con el agua hasta acá, y dice, Señor, ayúdame. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en nuestras vidas? De repente acá, y de repente acá, de repente acá. Y yo no vengo a criticarte, al contrario, vengo a darte ánimo de parte del Señor, porque vamos a ver más cosas que Dios hizo con Pedro. Luego, acompáñeme a Juan 6, por favor. Juan, siempre el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del 60 al 69. Juan 6,
o capítulo 6, versículo 60 al 69. Voy a leer nuevamente la versión TLA, traducción lenguaje actual. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Los voy a poner en contexto. Lo que Jesús estaba enseñando aquí en este momento específico, Él estaba diciendo a la gente: yo soy el pan del cielo, yo soy el maná. Vuestros padres, a Dios, Jehová le dio a sus padres el maná, pero era para que se alimentaran en un momento específico en el desierto. Pero yo soy el maná, yo soy el pan de vida, y el que a mí me comiera no tendrá hambre jamás. Pero hay un punto donde aquí vemos a un Jesús sí muy firme, muy duro, muy recto, y les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer o porque les doy de hartar, dice incluso otra versión. La gente dice que se agolpaba, se iba buscando a Jesús, y no necesariamente era porque querían escuchar palabras de vida eterna, sino quizá porque hiciera un favor, quizá porque hiciera un milagro, quizá para que nos diera de comer otra vez, como hace poco que hizo la pesca, que hizo el milagro de los panes y los peces. Y aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis, y no es mi intención el señalar, el criticar, el juzgar, pero hermanos, tenemos que ser sinceros e íntegros delante de Dios, porque delante de los hombres podemos aparentar. Tú me puedes ver a mí aquí a través de una cámara, en una pantalla, me puedes ver en alguna red social, pero realmente quien conoce lo profundo y lo íntimo de mi corazón solo es Dios. Puedo estar casado con mi esposa y aún así ya no puede conocer lo más íntimo de mi corazón ni mis pensamientos. Entonces, tenemos que ser realistas, hermanos, y yo quisiera hacer un pequeño llamado o un pequeño como recordatorio o que tú puedas recapacitar un momento en tu mente y en tu vida. ¿Qué he estado haciendo más importante o qué ha sido más importante para ti? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Las bendiciones de Dios o al Dios de la bendición? ¿Al Dios de los milagros de Dios o al Dios de los milagros? Porque en este momento específico la gente estaba buscando el pan, el milagro, la comida que daba Dios, y no al Dios que hace los milagros y que da el pan y que Él es el pan. No sé si me estoy dando a entender, no sé si me estás siguiendo. Lo que quiero tratar de decir es de que muchas veces seguimos a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él hace por ti, por mí, por los tuyos, pero muchas veces no lo buscamos por lo que Él es, por quién es Él. Él es tu Padre, Él es mi Padre, es nuestro Maestro. Él es el que es digno de alabanza, es el que es digno de adoración. Él es el que es digno que tú le dediques tu tiempo y yo le dedique mi tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías. Así que tómalo como un llamado de atención, un momento de recapacitar en tu vida cómo has estado teniendo esa relación con Dios. Si estás buscándolo más porque, Padre, dame un trabajo. Señor, la situación por la pandemia está complicada. Si estás, Señor, por favor, haz un milagro en la vida de mi familiar porque ahorita los hospitales están colapsados o solo están atendiendo a gente con COVID. Entonces, a veces pareciera que estamos buscando más a Dios como ese bombero apagafuegos que al Dios que nos amó, que te amó desde la eternidad y que me amó, que te creó con amor y me creó a mí con amor. Continuemos. Así que Jesús está hablando fuertemente con la gente, y entonces viene y sucede esto en el libro de Juan 6:60. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar estas cosas que ya les acabo de comentar, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió: ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? Y la verdad es que sí pasó, pues ellos lo vieron ascender. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Y mire esto interesante, Nueva Esperanza, muy paraditas las orejas, por favor, tus oídos. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, es decir, Judas, ahí andaba, ¿verdad? También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Uy, llamada de atención ahí, hermanos, cuidado.
Desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Y todavía agrega algo más. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Imagínate que Jesús te estuviera diciendo, bueno, ¿quieres solo las bendiciones, los milagros, las cosas que yo hago, o me quieres a mí? Porque si solo quieres lo otro, y si no te las doy, ¿qué pasaría? ¿Me seguirías amando, me seguirías buscando, seguirías creyendo en mí? Incluso Jesús te da no puedo decir el gusto, el privilegio, pero se da la autoridad y el respeto que él mismo merece y dice, ¿quieren dejarme de seguir? ¿Quieren irse ustedes también? Y hermanos, este es uno de mis pasajes favoritos. Esta es una de las afirmaciones más lindas que todo cristiano puede llegar a realizar o a proclamar. Y Pedro dice en el 68, Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. La Reina Valera, pues obviamente es un versículo, por así decirlo, clásico que todos hemos escuchado mencionar, lo vamos a cantar más adelante, que dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente Pedro, aleluya, gloria a Dios, usado por Dios, y le hace una afirmación muy bonita a Jesús, y él mismo reconoce a dónde más podríamos ir. Les está diciendo las mismas palabras técnicamente que el salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pedro hace una afirmación importante, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía que aunque en ocasiones Jesús compartía cosas duras, difíciles de entender, él era el único, Jesús era el único que decía palabras que vivificaban y alimentaban el espíritu. Ya casi vamos a ir terminando, nos faltan tres citas, 4, y vamos a ir aterrizando. Acompáñeme a Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículo 30. Mateo 26, 30. Y aquí quiero llegar, aquí casi ya voy llegando a la parte más complicada de la vida de Pedro. Aquí voy llegando a la parte que quizás tú y yo nos hemos llegado a sentir más que en todas las demás vivencias que tuvo Pedro. O quizá algunos se identifican más con una que con otra. Quizá alguien dice, no, yo me he sentido con Pedro como lo que le pasó en el mar, o que hace una aclaración, una declaración de fe y luego de repente cabizbajo. Mire lo que dice en el 26:30. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Se van a escandalizar de mí ustedes? Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Quiero hacer una pequeña pausa ahí y quiero que usted entienda que Jesús no les está diciendo, miren chicos, o miren muchachos, o miren apóstoles, como que pienso, como que siento, o yo creo mucha. Si Jesús hubiera sido chapín, hubiera hecho eso, ¿verdad? Mucha. Yo creo, o yo pienso, siento que podría llegar a pasar esto. No, él está haciendo una declaración de fe, él está afirmando lo que va a acontecer. Se van a escandalizar. ¿Verdad? Escrito está, incluso está dando una palabra y dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, les estaba ya diciendo que iba a resucitar, claro que ya se los había dicho antes, iré delante de ustedes a Galilea. Y sale Pedro como siempre, queriendo dárselas de muy listo, de muy pilas, de muy, yo juego la vuelta, yo soy aquí el más pilas, como lamentablemente muchos chapines queremos ser, ¿verdad? El más listo, la ley del disque más listo. Pero como un perfecto Pedro podríamos ser nosotros. 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. O sea, Pedro le está diciendo, no,
En otras palabras, es como que casi Pedro le estaría diciendo a Jesús, yo creo que te estás confundiendo, yo creo que tal vez lo que dices no es cierto, yo creo que sí, yo aguanto, yo creo que no me voy a escandalizar, yo creo que sí logro soportar esto. Y Jesús le dice, de cierto o en verdad te digo que esta noche, no le está diciendo mañana, 2, 3 días, una semana, un mes, un año, 3 años, de cierto o en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le está haciendo una afirmación, nuevamente no está suponiendo, no está diciendo yo siento, pienso, creo que tal vez podría llegar a pasar. Le está diciendo de cierto, en verdad, o sea, de cierto, en verdad te digo que me vas a negar 3 veces antes de que el gallito haya cantado una noche o que haya cantado. Y Pedro todavía encima de, sale otra vez y dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y antes de terminar la última linita, quiero hacer aquí un pequeño énfasis también. Muchas veces criticamos a que Pedro era impulsivo, criticamos de que Pedro siempre quería salir en caballo blanco, diríamos, ¿verdad? Que Pedro siempre quería tal vez sobresalir de los demás apóstoles, o quizá quería la aprobación o buscaba la aprobación de su maestro, como muchas veces nosotros necesitamos ser aprobados. Y tristemente a veces también por la gente o por un familiar, por un amigo, ¿verdad? Pero aquí hay un dato interesante que a mí me llamó la atención, que dice que cuando Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y preste atención que yo creo que muchos de ustedes, a mí me pasó, yo no había recapacitado en esta parte. Y dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay, Dios mío. Yo digo, pero ¿para qué criticar y hablar y hacerle tanto bullying y tanto bochinche al pobre Pedro? Vuelvo al mismo punto, hermanos. Somos muy parecidos a Pedro. Somos muy semejantes a Pedro con ciertas cosas que él hace, dice. Pero lamentablemente a él sí se le critica, a él sí se le señaló de que había dicho que iba a ir a morir a la cruz con Jesús. Pero los demás discípulos también dijeron eso. Y pues ya sabemos la historia. Prácticamente todo el mundo lo dejó abandonado. Dejaron ahí a Jesús tirado. Y ya casi vamos a ir aterrizando, y aquí viene una de las partes más fuertes e importantes para mí. Acompáñeme a Mateo siempre 26. Mire pues. Déjeme hacer una pequeña pausa, necesito ver aquí algo. Voy, déjeme un poquito de tiempo. Bueno, venimos de una situación donde Pedro dice, yo no creo que te vaya a negar, yo no creo que no pueda aguantar, yo no creo que no esté dispuesto a morir en la cruz contigo. Viene Pedro de estar así muy arriba, ¿verdad? Así, no, yo nunca voy a dejar de ir a la iglesia, yo nunca voy a criticar a tal hermano, yo nunca voy a dejar de practicar o llevar a cabo mi don, etcétera, etcétera, etcétera. Y acompáñenme entonces a una de las partes más fuertes, que es Mateo 26, 69. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Miren, hermanos, si hay algo, yo les los he dicho a los jóvenes en los servicios que tuvimos con los jóvenes, y se lo diría a usted, querido hermano, por más que esté ya grande o tenga cierta edad, cierto conocimiento de la palabra de Dios, no diga, por Diosito, esto no se hace, hermano, eso no es bíblico, no es cristiano, no es correcto. Dice la palabra de Dios que tú sí seas así y tú no seas, no, igual yo, o sea, mentiste, sí, no, pero no, por Dios, por Diosito, o te lo juro, miren muchachos, lo juro, y no es verdad lo que estamos diciendo. Prácticamente Pedro está así, porque dice, con juramento dijo, no conozco al hombre. Es como que Pedro hubiera dicho, miren muchachos, por esta, perdónenme, ¿verdad, hermanos? O sea,
les juro, de verdad, miren muchachos, yo juro que no lo conozco. Imagínense hasta qué punto llegó Pedro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. 74. Entonces él comenzó a maldecir, ojo a eso, el siervo de Dios, el que había Jesús llamado como un apóstol, el que vio que Jesús hacía milagros, que hacía multiplicación de peces hasta más no poder las redes, el que vio tantas sanidades, el que vio tanta cuestión que Jesús hizo, el que caminó con Jesús durante 3 años. Quizá tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20, 25 más años de estar caminando con Dios. Y de repente en algún momento de tu vida tú has dicho malas palabras, yo he dicho malas palabras, he maldecido, tú has maldecido, hemos hablado mal de otras personas, de otros hermanos de la iglesia. Hemos hecho un montononón de cosas muy parecidos a Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, por 3ª vez. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ay querido hermano, saliendo fuera, lloró amargamente. La Biblia registra y la Biblia menciona que el discípulo amado de Jesús era Juan. Eso lo dice claramente, que Jesús amaba a Juan. Pero yo les puedo decir algo, a mi manera de ver y de entender la Biblia, y según lo que yo he leído de los evangelios y de la vida de estos discípulos, para mí, podemos contradecirnos aquí, podemos diferir, no estar de acuerdo, pero para mí, el discípulo que más amaba a Jesús era Pedro. La pregunta del $1.000.000 es, ¿en dónde estaban los demás 11? Quizá andaban por ahí, quizá Juan, el que amaba a Jesús, que Jesús amaba, quizá estaba por ahí. Pero aquí yo no los miro, no miro a ninguno de los 11, solo miro a Pedro. Quiero que me acompañe a otro capítulo que lo aclara un poquito más, Lucas 22. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Dice, lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Este es un dato interesante. Aquí no dice y Jacobo y Mateo, no dice ningún otro apóstol más. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. ¿Qué andaba haciendo Pedro ahí? Digo yo. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, este es cristiano evangélico y este va a la Nueva Esperanza. Este tiene un tiempo de ir a la iglesia, pero estaba aquí en una discoteca, estaba aquí fumando, pues, los amigos estaban fumando, él tal vez no, quizás sí. Él estaba tomando, él estaba haciendo malas palabras, lo vieron en algún lugar incorrecto. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, esta parte a mí me encanta, pero también me mata. Lucas 22, 61. Entonces, volviendo la mirada, el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así cuando ofendemos al Señor? Quizá no lo hemos negado abiertamente, quizá algunos de ustedes no se han apartado abiertamente, quizá algunos sí, quizá alguno de los que están viendo este mensaje en este momento estás apartado de Dios. Decidiste dejar de buscar a Dios por lo que quieras. Yo hoy vengo de parte de Dios a decirte que nadie te está criticando, ni siquiera Dios mismo. Ya lo vamos a ver más adelante.
Nadie te está criticando ni condenando. Pero quizá incluso, hermanos, miembros de Nueva Esperanza, quizá algunos de ustedes en esta época de pandemia ha sentido que sus fuerzas ya no dan más, o que incluso decidió en su corazón enfriarse, o se descuidó, se empezó a enfriar, dejó de ver los cultos, las prédicas, dejó de estar adorando al Señor en su casa, de orar, de buscarlo, de adorarlo, y nos hemos enfriado. O quizá algunos sí se han pegado, se han tirado el clavado, como lo diríamos. Entonces, volviendo Jesús la mirada, yo lo compartía con mi esposa Jessica y lo escuché de otro pastor, y yo en lo personal lo creo firmemente, tanto como mi esposa, en que la mirada del Señor Jesucristo, hermano, no fue de te lo dije, no fue de enojado, no fue de molesto, no fue de irritado de lanzarle una maldición a Pedro, sino fue con una mirada tierna, con una mirada sensible, con una mirada de amor. Solo lo volteé a ver y eso fue suficiente. No le dijo nada. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no sé cómo estás pasando ahorita este tiempo en el cual todavía no nos podemos reunir, ya el país ya se está abriendo más, pero quizá hemos vivido casi seguramente una montaña rusa desde que inició la pandemia, y seguimos, porque ahorita pues están las noticias que ya inició la segunda ola en Guatemala, cosa que yo no entiendo. No es que quiera criticar a las autoridades ni al presidente, pero ¿en qué momento dejamos de tener casos en Guatemala para decir ya inició una segunda ola? O sea, ¿en qué momento llegamos a tener 0 pacientes que estuvieran dando con COVID positivo? Pero bueno, que tenemos que creer, ¿verdad? Y de hecho, pues ahí están las estadísticas en que sí, la segunda ola o en un incremento de nuevos casos, de verdad, personas infectándose con este virus. Pero a muchos de ustedes, o quizá algunos de ustedes, hermanos, nos hemos enterado, ¿verdad?, de que perdieron su trabajo, de que simplemente les suspendieron el contrato, ¿verdad?, y no están generando. Y me dicen, bueno, no hay vacuna, si hay vacuna, que no hay vacuna, que te vamos a tener que suspender, o te están amenazando con que van a tener que suspenderte tu sueldo o tu contrato. Hay personas que no pueden abrir sus empresas o sus negocios porque la situación no está tan del todo bueno. Y ahora nos salen con que, bueno, estamos empezando a abrir el país y ya hay una segunda ola. Y te salen con que, bueno, yo quisiera ir a la iglesia y tal vez de repente y no se pueda, o tal vez sí. Entonces estamos ahí con una montaña rusa. Pedro se sintió así. Y yo sé que tú te has sentido así. Y tal vez yo también en algún momento me he sentido así. Pero para ir aterrizando, el último pasaje, quiero que me acompañe al libro de Juan 21. Juan 21. Me encanta la versión de Juan, se los recomiendo, y pues obviamente ahorita lo vamos a leer, pero da muchos detalles que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dan. Juan 21 dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Pero yo creo que presta atención a algo. Desde aquí vamos a ir ya casi que haciendo las conclusiones también de este tema o de esta enseñanza. Dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Dónde estaba mi estimado Simón? Junto al mar. Cuando inicia Jesús a predicar, y cuando inicia a hacer el llamado o a escoger a sus discípulos, ¿en dónde conoció Jesús a Simón Pedro? Estaba en el mar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pescando. ¿Y en dónde estaba Pedro en este momento después de haber negado a Jesús? El discípulo de Dios, al que le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino. Al discípulo que dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Al discípulo, ese siervo de Dios, que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde estaba Simón Pedro? Había regresado a las andadas. Había regresado de donde el Señor ya lo había sacado. Ya no estaba ejerciendo el ministerio, ya no estaba como apóstol. Él estaba más bien como un pescador común y corriente en el mar. Y estaban pues todos estos personajes con él.
Y en el 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de qué comer o tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, a ver si alguien me entiende acá, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esto a mí me suena familiar. Yo soy Pedro y estoy ahí con los discípulos, estoy ahí con mis amigos y estamos tirando la red por este lado, por la izquierda. Y de repente me dicen, hey, no es así, no es correcto. Echad la red del lado derecho. Yo soy Pedro y digo, ay, Dios mío. Ay, no puede ser. ¿Será lo que estoy pensando? ¿Es mi maestro o no será mi maestro? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y dice todavía entre paréntesis porque se había despojado de ella. Estaba prácticamente desnudo, solo en paños íntimos. Y se tiró al mar. La Biblia no registra, ojo, otra vez, la Biblia no registra a ningún otro discípulo que se haya querido tirar de la barca y que se vaya nadando, porque estaba ya su maestro, al que había traicionado, al que había negado, y va nadando en busca de su maestro Jesús. Los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, estaban algo lejos de la tierra, ¿verdad? Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jehová les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, pensando, me va a regañar, me va a llamar la atención, me va a criticar, me va a lanzar a las tinieblas. Yo le mentí, lo traicioné, maltraté, hice, deshice, me volví a ir de donde él ya me había sacado. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. 12. Les dijo Jesús, Marcos, Pedro, Cristian, Ricardo, Jessica, Irma, Margarita, Ana, Claudia, Carolina, quien sea que esté viendo este video, venid y come. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Conclusiones, Jesús vuelve a hacer todo, literalmente todo otra vez. Todo lo que anteriormente ya había hecho y los milagros que había hecho para llamar a Pedro como discípulo, se lo vuelve a hacer. Lo vuelve a sacar del mar donde estaba pescando, le vuelve a enseñar dónde debe de pescar. Encontró a Pedro de donde lo había sacado, ¿verdad? Donde solemos regresar a veces a nuestras inmundicias o nuestros pecados. Le hizo de comer, que es lo que más me llama la atención, porque no le reclamó nada. La Biblia no menciona que Jesús estaba molesto, que Jesús estaba airado, que Jesús le haya dicho alguna palabra negativa o que le haya dicho, ok, por haberme traicionado, sí, quitado los dones, quitado los talentos, dejaste de ser el discípulo que yo había escogido o que yo había dicho que le iba a dar las llaves del reino, etcétera, etcétera.
Más bien en otro pasaje que ya no lo vamos a leer, estando comiendo ellos, le dice entre todos comiendo, Pedro, le dice, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Siguiendo comiendo. Y de repente de la nada otra vez, Pedro, Simón, ¿me amas? Señor, sí te amo. Y una tercera vez, Simón, Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro negó a Jesús. Y 3 veces Jesús lo confronta y le dice, ¿me amas? Y le dice, siempre apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Iglesia Nueva Esperanza, sé que algunos de ustedes estaban entendiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá, iglesia? Es que Jesús está restituyendo a Pedro, porque le está diciendo, apacienta mis corderos. Le está diciendo, sigue siendo el apóstol al cual yo llamé. Sigue siendo el evangelista al cual yo levanté. Sigue siendo el ministro de alabanza que quiere tirar la toalla. Sigue siendo ese maestro de niños aunque hayan pocos niños. Sigue haciendo la limpieza aunque no te guste y aunque hayan trapos viejos, aunque haya a veces solo agua para limpiar. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No eres tú quien decide tirar la toalla. No es el boxeador, no es el peleador el que decide tirar la toalla. Quien tira la toalla por el peleador es su entrenador. Y si Jesús no tira la toalla y no ha tirado la toalla por ti, tú no puedes ni yo podemos pretender tirar la toalla ni darnos por vencido. Si como lo que pasa con Pedro en este momento en específico es lo que pasó con esa mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Jesús le dice con palabras suaves y con palabras de amor, mujer, ¿dónde están los que te critican y los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que mi querido hermano, quisiera que cantáramos un canto, y antes de cantar un canto yo quisiera que pudieras doblar tus rodillas si es que quieres o necesitas hacerlo. Puedes permanecer sentado, puedes ponerte de pie, también puedes levantar tus manos, pero yo quiero pedirte que hagas algo, por favor. Ora, cierra tus ojos, deja de verme a mí ahorita, deja de prestar incluso atención a lo que yo pueda decir, salvo que Dios hablara. Y por un momento dile, Dios, gracias. Y quiero terminar también con algo. La Biblia enseña en el Padre Nuestro, primero, Padre mío, reconociendo que Él es mi Padre, que estás en los cielos, tu nombre es santo, santificado. Yo necesito que venga tu reino y que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Así como en el cielo se hace, que se haga en la tierra. Y luego dice, el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro, dámelo hoy. Yo lo necesito hoy, no lo necesito mañana, porque yo hoy tengo hambre. Mañana, pues no sé si voy a estar vivo o no, y no sé si va a haber o no va a haber. Yo por fe creo que sí, pero yo necesito el pan hoy. El pan nuestro de cada día nos lo doy, y hasta después están las deudas. Hasta después están si yo fallé y pequé. Perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Jesús está ahorita delante de ti y te está diciendo, no, deja de presentar tu queja, no intentes justificarte, no tienes que explicar nada. Hay una frase que los argentinos suelen decir, ya está, ya está. Y Jesús te dice, Nueva Esperanza, ya está. Ni siquiera tienes necesidad de decirme que te dolió, porque ya lo vi. Porque ya vi tu clamor, ya vi que tu corazón se quebrantó. Muchos de ustedes que están viendo esta prédica, muchos de ustedes que están viendo esta enseñanza o esta transmisión, están siendo tocados y quebrantados por el Señor. Y el Señor dice, te voy a demostrar que aunque estés aislado de tus hermanos, y te voy a demostrar que aunque no vengas al templo, a mi casa, yo estoy allí para ti. Puedo acariciarte, puedo jugar contigo, puedo hablarte, puedo endulzarte el oído, puedes sentir mi presencia. Y te voy a decir algo, dice el Señor, muy parecido a lo que pasó con Danilo Montero. Aunque tú no quieras, y aunque tú no me busques, y aunque tú digas en tu corazón y en tu mente, no lo merezco, y sí es cierto, en una gran parte no lo mereces, soy yo, dice el Señor, quien decido buscarte y amarte. Soy yo quien decido ministrarte, soy yo quien decido ir a ti. Así como a diferencia de Pedro, que Pedro le dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Dios te dice, yo no me quiero apartar de ti.
Si yo te creé, si yo te formé, si yo dije que tengo planes de bien para ti, ¿por qué habría de alejarme de ti? ¿Por qué yo no habría querer tener intimidad con mis hijos? ¿Por qué yo querría desechar o habría de desechar aquel que yo llamé? Porque soy hombre, porque no soy hombre, dice el Señor, y porque yo no miento. Yo te llamé, yo voy a hacer. Te dije que te iba a llevar a las naciones, te voy a llevar a las naciones. Te dije que iba a sacar agua o manantiales de los desiertos, lo voy a hacer. Te dije que iba a hacer de lo imposible que es para tu vida algo posible. Si dije que iba a traer a tu esposo o a tu esposa, lo voy a hacer, dice el Señor. Así que no tienes nada que aclarar delante de mí. Ven, te dice el Señor Nueva Esperanza, siéntate a la mesa y vas a comer. No hay nada que hablar como con Pedro diciendo, ay Dios, no sé ni qué me va a decir nadando, o ya listando la red y pensando una y mil cosas como tú y yo nos hemos sentido. Y Jesús solo te dice, como lo que declara el salmista en el Salmo 23, y dice, Él adereza, sirve la mesa delante de los angustiadores, de los que me critican, de los que me señalan, de los que me condenan, de los que están diciendo, ese tipo o esa mujer no se merece estar allí. Y dice el Señor, es a mí a quien me place servirte de mi mesa. Siéntate a mi diestra y come. Pero Señor, te fallé, Señor, dije, hice. Dice el Señor, come. Pero Padre, es que no puede ser. Come. Y dice el Señor, te voy a decir algo. Para muchos de ustedes, no sé para cuántos de ustedes son. Pero dice el Señor, y sobre todas las cosas, perdónate a ti mismo. Otra vez, te lo dice el Señor, perdónate a ti mismo porque yo ya te perdoné. Perdónate. Declara, confiesa la palabra que yo ya te he perdonado. Y cuando el enemigo quiera venir a atacarte y quiera venir a recordarte, dile, yo he sido perdonado y he sido justificado. Romanos 8, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Santiago dice, hijitos míos, sin algo habéis fallado, pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que te está defendiendo y te da de comer. Así que Nueva Esperanza, come de la mesa del Señor. Y de hecho, come de Él, comamos de Él, porque Él es, como diría Jesús Adrián Romero, el pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida. Así que ponte de pie si quieres hacerlo o quédate ahí sentado, pero cierra tus ojos y cantemos este canto. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Así que puedes cerrar tus ojos una vez más, no te distraigas, por favor. No estás viendo un show, no estás viendo una película, no estás viendo una especie de concierto, estás conectando tu corazón al del Padre. Y si has tenido alguna carga, alguna batalla, te has sentido muchas veces como Pedro, con altibajos. A veces estamos, a veces no estamos, a veces conquistamos, a veces estamos muy en el ámbito espiritual, muy conectados con Dios, y a veces de repente sentimos que estamos siendo casi como que Satanás, pero Él te tiene paciencia, Él te hace la comida y Él te perdona. Perdona tus pecados, perdona mis pecados, perdona toda deuda, toda acechanza y todo dedo que Satanás y sus secuaces, sus demonios quieren señalar y criticarte. Él es quien te perdona. Él es tu abogado que perdona tu rebelión. Él es escudo alrededor de ti. Y Él es el Padre que defiende a sus hijos. Que el Señor te bendiga, que puedas ser fortalecido en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nueva Esperanza. Hasta la próxima.